Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. La decisión del Gobierno Nacional de exigir la vacunación para los empleados que presten servicios de atención al público, además de pedirle a los empleadores que prioricen la contratación de los vacunados, ha generado gran controversia en el país. Veamos las posiciones y el debate alrededor de esta normativa. Actualmente la Constitución señala que la vacunación es un acto voluntario, pero para expertos juristas como el expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, es válido que el Estado emita normas para evitar el aumento de los contagios. Para tratar de evitar precisamente esa difuminación, esa enfermedad en la sociedad, se le puedan decir unos carnes de vacunación para que puedan hacerlo. Es absolutamente normal que un Estado de Derecho, como se han hecho en otras partes del mundo, las personas que están en situaciones donde pueden ser contagiadas fácilmente o contagiar a otras personas, deban tener esta exigencia de la vacunación. Para expertos en asuntos laborales, la norma, si bien obliga a quienes presten servicios abiertos al público tener la vacuna, no existe una norma que autorice el despido. Pero en ninguna parte se indica que no tener esquema de vacunación sería una justa causa para terminar el contrato de trabajo. De serlo así, eventualmente esto podría traer algún tipo de perjuicio económico para la empresa. Para los no vacunados, normas como las expedidas por el Ministerio de Trabajo son una persecución y por eso anunciaron plantones y acciones judiciales. El Gobierno Nacional sigue la persecución para quitar nuestras libertades civiles y laborales, obligando a que las empresas tengan la opción de contratar primero a los vacunados. Es una persecución y viola nuestros derechos civiles, constitucionales. En las calles las personas dicen que está bien que la vacunación sea obligatoria, pero piden respetar el derecho al trabajo de quienes no quieren acceder al biológico. Me parece bien porque el contagio está en picos altos y esto no se ha terminado. Y es también garantizar no solamente la salud del personal, sino de las otras personas. Pues en parte sí es bueno porque pues vamos a mantener un control de los contagios, pero pues también le quita la posibilidad de que otras personas salgan y hagan pues de su trabajo, que tengan un empleo. Uno de los sectores que tendrá que cumplir esta norma será el de los bares. Ellos dicen que la reciben con beneplácito, pero no tienen claro los derechos de quienes no se quieran vacunar. ¿Qué puede hacer ese empresario frente al trabajador que alega su derecho al trabajo, por supuesto, pero al mismo tiempo también tiene ese derecho a decidir el no vacunarse? ¿Debe el empleador pagarle su salario sin que trabaje? Para muchos, la circular del Ministerio de Trabajo deja más preguntas que certezas. ¿Es la solución hacer obligatoria la vacunación? ¿Qué caminos le quedan a los empleadores frente a sus trabajadores? ¿Entra en conflicto derechos como el del trabajo? Muchos temas por abordar frente a la salud y el derecho. Por eso hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Cristian Pallares, médico epidemiólogo, y Gina García, abogada laboral. Bienvenidos ustedes dos a Sala de Prensa. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches para todos. Bueno, quiero empezar por conocer la reacción inicial de ustedes dos a esta circular del gobierno que establece la obligatoriedad en la vacunación para trabajadores que presten labores de atención al público. ¿Era necesaria? Empiezo con el doctor Pallares. Bueno, yo personalmente considero que sí era necesaria, sobre todo por el daño colateral que se genera en términos del contagio. Recordemos que estas personas interactúan con otras personas que muy probablemente están vacunadas, que tienen factores de riesgo, pero que así están a riesgo de contagiarse independiente de su esquema de vacunación y a riesgo de complicarse. Es una situación difícil, sin lugar a dudas, pero también es importante pensar en el daño colateral que se le hace a las demás personas. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el campo de la salud debemos tener nuestros esquemas de vacunación al día, porque alguien viene a una clínica no buscando que lo contagien de algo que no tiene, sino que le curen alguna dolencia. Entonces, creo que sí es importante también pensar en los demás y sobre todo en aquellas personas que están manejando mucho público, que tienen contacto con muchas personas. Sin lugar a dudas, los esquemas de vacunación protegen en una forma importante contra el contagio y contra las formas severas de la enfermedad. Sin lugar a dudas, protegen mucho. Doctora García, ¿usted qué opina? Definitivamente las empresas y el Estado deben proteger y cuidar ese riesgo biológico como tal, y eso implica seguramente ese tipo de medidas.
pero sin embargo, lo que yo no estaría de acuerdo sería con terminaciones de los contratos de trabajo por personas o no la contratación porque no tengan el carnet de vacunación, que es diferente. Hay que sensibilizar a la población para que se vacune, sea la empresa o sea el Estado, pero no terminaciones de contrato de trabajo porque violaría derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad. Perfecto. Bueno, doctor Pallares, ¿qué ha pasado con los contagios por COVID en el país pues para que lleguemos a este punto de tener que reglamentar la vacunación? ¿Cómo evalúa usted ese comportamiento del virus en este cuarto pico de contagios? Bueno, sin lugar a dudas, este cuarto pico se lo debemos principalmente a la variante de Omicron, esta nueva variante de preocupación que actualmente está dominando los contagios en el mundo. Y el gran problema con esta nueva variante es que es mucho más contagiosa. Las mutaciones que tiene le confieren, le dan esa capacidad de poder contagiar a muchas más personas. Imaginemos que las variantes ancestrales, incluyendo las variantes de preocupación como la variante Delta, por ejemplo, una persona podría contagiar 2 o 3 personas alrededor. Con Omicron, una persona puede contagiar hasta 10 personas alrededor, es altamente contagiosa. Y esto pues ha hecho que se nos dispare la velocidad del contagio y que actualmente tengamos unas cifras, no solamente en Colombia, sino como ustedes han podido ver en otras partes del mundo, récord de contagios. Bueno, esta pregunta va para la doctora García. Existen múltiples fallos judiciales que aseguran que la vacunación es voluntaria, pues para otro tipo de enfermedades. En el caso del COVID-19, ¿qué pasa? ¿Por qué es diferente? Efectivamente, en muchos voluntarios, ya que incluso para el COVID-19, que para los funcionarios públicos, sin embargo, y para todas las personas que atiendan público en sí, sin embargo, el concepto, como ya lo mencioné, lo que tiene que hacer el empleador es en un momento dado, una persona que no se pueda vacunar, ubicarla en otro puesto de trabajo, pero no le puede terminar por no violarle los derechos fundamentales, ni su contrato de trabajo, ni puede no contratarlo. Incluso anteriormente el ministro de Trabajo había sacado una circular que prohibía que las personas no fueran contratadas si no tenían la vacuna. Entonces, en estos momentos, pues estamos como todos a la expectativa. En materia laboral tenemos que hacer mucho porque no está determinado que no aplicarse la vacuna sea una causal de terminación del contrato de trabajo. Sí puede estar, sí el empleador puede en un momento dado, como lo mencioné anteriormente, dar esas directrices para que las personas se apliquen la vacuna, pero en mi concepto, bajo ningún punto de vista se puede obligar al trabajador a vacunarse y por eso terminarle el contrato de trabajo si no lo hace. Definitivamente esa no es la solución. Ahora, con respecto a la obligación como tal de la vacunación, es una determinación que toma el Estado y la OMS ya había mencionado que ese tipo de situaciones, que la vacuna es voluntaria, pero que ese tipo de situaciones tendrían que, donde se llegara a realizar, tendrían que ser por tiempos muy cortos. Entonces, yo misma estoy a la expectativa de qué va a pasar, pero mi concepto es que no, porque las empresas pueden someterse o el propio Estado a una sanción por un despido injustificado, y eso quiere decir pérdida económica no solo para el Estado, sino para las empresas. Y más porque no está claro ni siquiera por la OMS que en realidad deba ser obligatoria, sino pueden haber violación de derechos fundamentales. Entonces, para mí no sería posible terminaciones. Por lo pronto, por ahora, de acuerdo a lo que hay. Diferente, aclaro, es la obligatoriedad que hay de sí vacunarse para estar en un sitio público o para la atención del público o de los funcionarios públicos. Ahora, simplemente se deben adecuar lugares donde deban trabajar estas personas.
De acuerdo, doctora, pues la OMS ya ha dicho también que no es de obligatorio cumplimiento la vacunación. Sin embargo, pues se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Trabajo, dé ciertas aclaraciones con nuevas circulares frente a lo que se acaba de decretar con la 003. Adicionalmente a eso, ¿usted qué considera? ¿Es posible que se puedan establecer sanciones para aquellos trabajadores que decidan voluntariamente no hacer su vacunación? Para mí sería complicado. Yo estaría esperando cuál es la circular del ministerio, porque él ha emitido varias circulares, como la que mencioné anteriormente, de que no era posible que me coartaran el derecho al trabajo si no me vacunaban. Entonces entraría en contradicción. Y hay otra circular del año pasado que también dice que si yo estoy enfermo, por ninguna circunstancia me puede, si yo no informo que estoy enfermo, me pueden terminar el contrato de trabajo, porque eso hace parte de mi derecho a la intimidad. Entonces, si partimos de esa base, de esa circular, el derecho de los trabajadores a no ser vacunados, consideraría yo que lo que va a decir el ministro es sí, es obligatorio para las personas que estén en los sitios públicos, sí para los funcionarios públicos que van a atender público, pero para las personas que además hay que analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada persona del por qué no se vacuna. Una es por las creencias religiosas, otra puede ser incluso por una condición médica, no sé, es de análisis y no se puede generar una expectativa que todo el mundo, y que si no se termina el contrato de trabajo, por ejemplo, que sería la consecuencia en materia laboral, porque sería un error, porque tenemos que mirar todas las circunstancias de cada persona del por qué no se vacuna para poder en ese momento respetarle o no los derechos fundamentales. De acuerdo, doctor. Esta pregunta va para el doctor Pallares. Bueno, lo cierto es que la vacunación sí ha demostrado varios beneficios en el transcurso pues, de esta pandemia. ¿Podemos resaltar algunos de esos beneficios? ¿Cuáles han sido? Claro, bueno, sin lugar a dudas, el beneficio más importante es la protección que tiene la vacunación contra las formas severas de la enfermedad. Y aquí aprovecho para mencionar que muchas personas creen que el objetivo de una vacuna es evitar que la gente se contagie. Ese no es el objetivo de las vacunas de SARS-CoV-2, ni ha sido el objetivo primario de ninguna vacuna que los seres humanos hemos creado. El objetivo de la vacunación es evitar que la gente muera por complicaciones, por formas severas de la enfermedad. Y en esto es clarísimo que la vacunación, sin lugar a dudas, ha impactado en la mortalidad. Tenemos varios estudios en el mundo. Dentro de esos estudios tenemos estudios colombianos. Hay un estudio de cohortes de febrero a diciembre que sigue y compara personas vacunadas con esquema completo versus personas sin vacunación, y el número de hospitalizaciones y de muertes es significativamente mayor en aquellas personas que no se han vacunado. Entonces es fundamental tener esto presente. Este cuarto pico no sería lo que es en este momento en términos de pacientes hospitalizados, pacientes en unidad de cuidado intensivo y mortalidad, si no tuviéramos un porcentaje importante de personas vacunadas. Esto es importantísimo tenerlo presente, porque las vacunas han estado en el análisis y en la observación de todo el mundo durante estos meses, y su trabajo ha sido excepcional en evitar las complicaciones y las formas severas de la enfermedad. Y aprovecho para mencionar que en situaciones como la que estamos viviendo ahora en este cuarto pico, si nos comparáramos con picos anteriores, los pacientes admitidos a unidades de cuidado intensivo y a los servicios de hospitalización son en su gran mayoría personas que tienen esquemas incompletos de la vacuna o personas que no decidieron vacunarse. Sin lugar a dudas, la vacuna hace una diferencia importante y la está haciendo en este cuarto pico en el mundo, y países como Colombia no son ajenos a esa realidad. De acuerdo, doctor Pallares. Bueno, como lo vimos en el informe anterior, pues uno de los líderes que participaba era uno de los de antivacunas. Decía que sentía eso como una persecución, el hecho pues de que le estuvieran obligando a ponerse esta vacuna. ¿Creen ustedes que se le está violando sus derechos laborales, que sea una persecución lo que está tratando de hacer el gobierno nacional para mitigar estos contagios? Se lo preguntamos a la doctora García. No, bajo ningún punto de vista lo que está haciendo el gobierno nacional es claramente proteger, y está verificando es el interés
general de la población. La salud como tal, como bien público, la salud, esa es la protección que está brindando el gobierno. En mi concepto, no. Sin embargo, como se deben analizar caso por caso individualmente, y lo que debe hacer las empresas y el Estado, es las empresas a través de esa debida diligencia que debe proteger los derechos de las personas, y en esa protección de derechos tiene que tener personas que le sepan explicar, porque desafortunadamente hay en pueblos en Colombia donde la gente no se vacuna porque no tiene conocimiento en realidad de cuáles son los beneficios o no son las consecuencias. Han habido muchísimas campañas y la televisión ha ayudado. Sin embargo, hay sectores de la población o algunos sectores religiosos que no están de acuerdo. Creo que todavía falta un poco de sensibilización a la población, que es lo que se tiene que hacer, y eso es lo que también dice la OMS, de explicarle que definitivamente la vacuna es lo que mitiga la gravedad y, como lo mencionó el doctor, es lo que definitivamente ha generado que haya disminuido las muertes, y es algo que todo el mundo tiene que verificar. Por lo tanto, en esa debida diligencia, es la protección de derechos fundamentales. A las empresas y al Estado le corresponde esa sensibilización simplemente de los derechos. No le está violando a las antivacunas, simplemente en mi concepto, reitero, debe analizarse caso por caso del por qué se coloca o no la vacuna y sensibilizarlo para que en lo posible la persona se coloque la vacuna. Perfecto, doctor Pallares. Esta mañana yo salí a las calles justamente a hacer ese ejercicio, ese sondeo con los ciudadanos, y muchos de los argumentos que me encontraba era que justamente las personas no se aplicaban su vacuna porque también podían llegar a infectarse con el virus aún teniendo la vacuna. Entonces, digamos que eso finalmente no sería una garantía de protección para el ciudadano según lo que ellos indican. ¿Usted qué opina? ¿Qué hace la vacuna entonces? Claro, evidentemente la vacuna no es un seguro de vida al 100% de que no te va a dar COVID, pero yo aprovecho para mencionar que ni esta ni ninguna. Nosotros en Latinoamérica nos aplicamos la vacuna contra la tuberculosis en nuestros primeros años de vida. Eso no garantiza que no te va a dar nunca tuberculosis en la vida, pero sí garantiza que las formas más peligrosas de la tuberculosis, como la tuberculosis cerebral, es muy poco probable que le dé a una persona vacunada. Entonces, tenemos que mirar objetivamente cuál es el mayor atributo que tiene la vacuna, y el mayor atributo de la vacuna es librarte de la muerte y de las formas severas. Muchas personas dicen, no tiene sentido vacunarse si finalmente tú te vas a infectar. Tú no conoces tu sistema inmunológico. Tampoco tienes en cuenta los riesgos residuales que tienes como persona: la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo, el cáncer, las otras enfermedades inmunosupresoras, la falla hepática, la falla renal, ese tipo de factores de riesgo que pueden complicarte de pasar de un resfriado común con SARS-CoV-2 a tener una neumonía o a morir en un proceso inflamatorio severo. Entonces, es la vacuna la que actúa allí y la que aumenta esa protección para evitar ese desenlace mortal. Y esto es lo más importante que tiene la vacunación. Por eso tiene todo el sentido del mundo vacunarse. Y además se nos olvida el otro punto, y es que estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una situación diferente. Y eso implica que el autocuidado sea, junto con la vacunación, las dos piedras angulares para prevenir el contagio, porque es que el autocuidado, el uso adecuado del tapabocas, la higiene de manos, el distanciamiento físico, son ese complemento perfecto. La vacuna no va a protegerte 100% contra el contagio. Ni esta, y yo vuelvo y lo repito, ni ninguna de las vacunas que los seres humanos hemos inventado, porque no es el origen inicial, el objetivo fundamental que tiene la vacunación. Pero sin lugar a dudas, la vacuna sí puede ser la diferencia entre ir a una unidad de cuidado intensivo o simplemente vivir un resfriado común en una persona que tenga factores de riesgo
o en personas que tengan alteraciones de su sistema inmunológico que no conozcan o un sistema inmunológico que reaccione de una manera exagerada. Y eso puede pasarnos independiente de la edad que tengamos o si tenemos o no riesgos. Todos nuestros sistemas inmunológicos son diferentes y todos reaccionan diferentes frente a un virus, una bacteria, un parásito o un hongo. Entonces sí es importante por eso vacunarnos, no simplemente decir es que a todos nos va a dar, no tiene sentido la vacunación. Y como lo han podido ustedes ver en todo el mundo y también en nuestro país, la vacunación sí ha marcado una diferencia muy importante en el final del tercer pico tan prolongado que tuvimos y en este cuarto pico que estamos viviendo y en el pico que actualmente están viviendo muchas partes en el mundo. Doctor, ¿y hasta qué punto llegar a ser obligatoria la vacunación puede de pronto crear más resistencia entre los ciudadanos? Es decir, ¿no sería tal vez mejor insistir en los beneficios que tiene la vacunación en el país? Yo creo que eso es un argumento muy importante y me apoyo en algo que la doctora mencionaba ahora, y es que creo que lo que nos falta es explicarle muy bien a la gente para qué sirve una vacuna. Es bajar ese conocimiento, esa evidencia científica que se tiene, que es una evidencia científica muy sólida, muy fuerte, y explicarla. ¿Por qué? Porque la desinformación, que es la pandemia más peligrosa para mí en este momento, genera todo ese caos alrededor de las personas que hace que desconfíen. Y muchas veces esa desinformación se replica y se replica sin cuestionarla y tampoco sin explicarla. Y es deber de nosotros, incluyo a todo el personal de salud, poder llevarle a la gente ese mensaje y explicarle a la gente el por qué una vacuna sirve para esto, cuáles son sus beneficios, cuál es el objetivo principal de la vacunación, hablar de las cifras, mostrar y digamos, organizar todos los argumentos científicos y luchar contra esa constante desinformación que las personas escuchan. Y aquí también aprovecho para mencionar que no solamente es educación lo que se requiere, también se requiere que nosotros, y hablo de nosotros, todas las personas, evaluemos muy bien y filtremos muy bien la información que recibimos. Porque es que si alguien que te está hablando de vacunas no tiene ni la más mínima idea de inmunología, y no sabe para qué sirve una vacuna, pues ¿qué te puede aportar en términos de vacunas? Una noticia falsa. Por favor, orientémonos con información que sea información confiable, de personas que conozcan sobre lo que están hablando, para que de esa manera no se genere ese manto de desinformación que lo único que hace es causar más ansiedad en las personas y el rechazo. Y lo que menos necesitamos en este momento es ese rechazo. Por eso, con argumentos válidos, científicos y sólidos, es que hay que explicarle a la gente el por qué la vacunación es necesaria y pertinente. Clave eso que usted menciona, no hay que dejarnos llevar también de pronto por las redes sociales, que encontramos tantas cosas relacionadas con el tema de la vacunación, sino escuchar a los expertos, a los que han estado pues detrás de esta pandemia, poniendo al frente toda su investigación. Bueno, esta pregunta va para la doctora. Se le ha pedido a los empleadores que reubiquen también a sus trabajadores que atienden al público y pues que aquellos que no se quieran vacunar puedan hacerlo desde otros puestos de trabajo. Pero por ejemplo en el caso de un bar, que todo es un asunto operativo, ¿qué pasa? Si son personas que van a tener directo contacto con el cliente. Sí, esa situación es bastante complicada y en un momento dado el empleador queda atado de manos porque en mi concepto no le puede terminar el contrato de trabajo por la vacunación, ya que esto no puede ser a la fuerza. Y me uno a lo que dice la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde dice, los derechos humanos no prohíben los mandatos de vacunas, pero imponen límites sustanciales sobre cuándo y cómo se aplican. ¿Esto qué quiere decir? Y aplica para el sector laboral y para cualquier sector. La vacuna, la vacunación no afecta a ningún derecho humano y esto es algo muy importante para los antivacunas. Aquí no hay afectación de derecho humano, pero sí hay unas restricciones y esas restricciones, por ejemplo, lo que usted menciona de la persona que tiene el bar, la obligación que tiene el empleador en ese momento dado que dice, bueno, yo no tengo dónde ubicarla, debe explicarle claramente todos los parámetros
a la persona del por qué se debe tener la vacunación, porque en sí no le puede afectar su derecho al trabajo. Sin embargo, la única forma que puede hacerse es dándole las explicaciones necesarias del por qué debe inmunizarse, del por qué se debe atacar ese riesgo biológico y sobre todo porque el empleador está en la obligación de proteger también a sus trabajadores. Y en esa medida es donde surge la duda, como empleador, si yo debo proteger, ¿puedo o no exigirle la vacuna? Es algo que estoy a la expectativa de lo que diga el Ministerio de Trabajo, porque en mi concepto no podría, tendría que definitivamente reubicarla, pero no podría atender al público por afectación claramente del riesgo biológico, o tendría que colocarla en un lugar donde no vaya a haber ese tipo de afectación que pueda desmejorar o en algún momento las condiciones de salud de esa persona, porque la está exponiendo a que de pronto otra persona lo contagie o que esa persona contagie a otras personas. De acuerdo, doctor. ¿Por qué la OMS ha insistido en que la obligatoriedad de la vacunación debe ser el último recurso en la pandemia? Bueno, yo creo que principalmente porque la Organización Mundial de la Salud lo que ha tratado siempre de impulsar es el conocimiento y que las personas a través del conocimiento sobre estrategias como la vacunación decidan de una manera voluntaria hacerlo. Creo que las cosas impuestas siempre generan muchos problemas, sobre todo cuando las personas no se sienten muy seguras al respecto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la imposición, sin lugar a dudas, no solo genera malestar y disconfort, sino que también genera un concepto que no es sobre las bondades de la vacunación. La vacunación y el agua potable son las dos medidas en salud pública que más han aumentado la sobrevida de los seres humanos en los últimos tiempos. Y sin lugar a dudas eso tiene argumentos sólidos que si a las personas se les explican de una manera detallada, de una manera adecuada, de una forma en la que lo entiendan, es muy probablemente el mejor camino para que la gente finalmente de una manera voluntaria acceda a vacunarse. Yo creo que ese ha sido uno de los principios, no solamente en esta pandemia, sino que desde siempre la Organización Mundial de la Salud ha manifestado, y creo que la persona que se convence de que realmente esta estrategia funciona, pues es la persona que va a aceptar la vacunación sin lugar a dudas y sin ningún problema. Finalmente, doctor, ¿es válido que algunas personas tengan aún dudas sobre vacunarse? ¿Es legítimo? ¿Qué decirles al respecto? Yo creo que sí es válido y es legítimo, y creo que es válido y legítimo por toda la desinformación que hay al respecto. Pero también es importante para estas personas, y tenemos personas que muy probablemente nos están escuchando en este momento y que no se han vacunado, que también la evidencia científica es muy sólida y ha crecido muchísimo, muchísimo en esta época de pandemia con respecto a las vacunas que hay contra el SARS-CoV-2. Entonces, creo que es momento de levantar la mano para aquellas personas que tengan duda y asesorarse de personas que conozcan cómo funcionan las vacunas, cuáles son los beneficios de las vacunas, y acceder a recibir la explicación, a que les expliquen de primera mano con la evidencia científica que hay cuáles son los beneficios. Creo que también es una labor de que las personas también tomen, digamos, una actitud más conciliadora y escuchen cuáles son los argumentos, porque uno ha visto que a lo largo de la pandemia muchas veces se han usado argumentos y desinformación que perdura por meses, y a muchas personas le queda eso grabado en la cabeza. Todos esos argumentos pueden ser objeto de debate, pero en el marco de la evidencia científica, de lo que realmente ha mostrado la vacunación contra el SARS-CoV-2 en esta pandemia, y lo que ha mostrado y toda la evidencia científica apuntado hacia eso, es un beneficio gigantesco contra la protección que tiene la vacuna contra las formas severas de la enfermedad y contra la muerte. Bueno, pues ya saben todos nuestros usuarios de Noticias Caracol ahora a seguir estas recomendaciones, a escuchar a los expertos y sobre todo a que prime el bien colectivo y no el individual. Muchas gracias, doctor Cristian Pallares, médico epidemiológico, y a la doctora Gina García, abogada laboral. Gracias.
Bueno, y gracias también por acompañarnos. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con Noticias Caracol Ahora porque ya viene Signo Pesos. Feliz noche.